Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y magnífico Srimad Bhagavatam, quienes no nos cansaremos de repetir, son purificadores por excelencia, así como es purificador todo texto que revele de una manera veraz y auténtica pasatiempos o cuestiones relacionadas con la verdad absoluta o el Señor Supremo. Vamos a el texto último compartido. Hablaba como allí donde estaba Maharaj Parishi con los demás sabios y grandes personalidades se apareció un nuevo personaje, Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, 16 años, un porte muy atractivo, muy hermoso, muy reluciente, y llega sin señal de pertenecer a ninguna orden, a ninguna casta, a ninguna religión, a nada que entrara dentro de las calificaciones de este mundo. A pesar de que llega desnudo, perseguido por mujeres y niños que muchas veces se burlaban de él, cuando llega allí todos los sabios lo reconocen, o sea, por sus características físicas, ellos ven señales específicas que las escrituras mencionan y comprenden que era una gran personalidad, se ponen de pie, le ofrecen respeto y le ceden el asiento más elevado o el lugar más importante allí, a orilla del río Ganges, para que fuera él quien tuviese la última palabra. En cuanto al rey Maharaj Parishi, dice que también reconoció en este personaje a una gran personalidad, sin duda alguna, y el texto decía al final que le ofreció sus respetos postrándose ante él, o sea, el rey se postró ante Sukadeva Goswami y le hizo preguntas de un modo cortés, con palabras gratas y las manos juntas. Y hablamos aquí también de las cualidades del verdadero discípulo. El verdadero discípulo, cuando reconoce a una autoridad de la cual puede recibir el conocimiento que anda buscando, parte del conocimiento, se vuelve totalmente humilde, sumiso, entregado. Esta sumisión y entrega desde el punto de vista materialista son debilidades, porque el punto de vista materialista es que nadie tiene que depender de nadie, nadie tiene que servir a nadie, nadie tiene que entregarse a nadie, ¿verdad? Y las palabras, por ejemplo, de servir, las palabras esas de bríndale servicio, sé sumiso, esas son palabras que escalofrían el cuerpo del materialista y ponen de punta su mente y la vuelven escandalosa. Sin embargo, hay un tipo de servicio y hay una sumisión que no es negativa, que no entraña ningún tipo de explotación, sino que de hecho es una sumisión y un tipo de servicio que emergen de manera natural. Siente la criatura el deseo espontáneo de volverse sumisa. Y eso que le provoca eso en ese punto del cual estoy hablando es en la cuestión del amor. El amor, cuando emerge de manera natural, cuando emerge de manera real, nos vuelve sumisos, de buena gana, de buen deseo. Y la sumisión deja de ser un estorbo, deja de ser un trabajo, deja de ser una tortura, deja de ser sinónimo de esclavitud, sinónimo de opresión, y pasa a ser sinónimo de libertad plena, en tanto surge voluntaria y espontáneamente. Y entonces aquí está Maharaj Parishi, sumiso, humilde, como discípulo perfecto frente al maestro que lo ha reconocido. O sea, él ha reconocido al maestro.
Entonces Maharaj Pariksit con las manos juntas comienza a hablarle a Sukadeva Goswami. Habíamos también mencionado que el término Sukha significa loro y Deva divino, por tanto Sukadeva Goswami se refiere a aquel que en el mundo espiritual existe como el loro personal o la mascota personal de Srimati Radharani, que es la personificación del amor por Dios y del servicio devocional, la personificación de la potencia que existe en el propio Señor de placer. En el Señor existen ilimitadas potencias, pero una de ellas, de las principales o las más resaltantes, es la potencia de placer, que es aquella que permite o mediante la cual el Señor obtiene placer continuamente y mediante la cual también el Señor otorga placer continuamente. Todas las entidades vivientes, como parte integral del Señor, también tenemos una cierta y mínima potencia de placer, o sea, tenemos también la tendencia implícita de buscar placer y de experimentar el acto de dar placer, o sea, el intercambio de placer, pero debido a la opacidad de nuestro conocimiento, por la ignorancia y la ilusión, estamos tratando de satisfacer esa potencia en el medio erróneo. O sea, somos en lo profundo vida pura, espiritualidad pura, esencia pura, y aún así estamos tratando entonces de obtener placer de aquello que no tiene vida, porque en verdad de todo aquello de lo cual estamos obteniendo o intentando obtener experiencia de placer es de cosas muertas, porque incluso el cuerpo en sí mismo, el cuerpo como estructura, es muerto. Si acaso nos parece que tiene vida, es porque hay una combinación muy inteligente de fenómenos que ocurren bajo un algoritmo muy complejo, y a eso le llamamos vida, porque simplemente lo vemos animado. Y si acaso creemos que esa vida es cierta, es porque allá somos de reflejos de cuestiones muy serias como el amor, los sentimientos, y por eso es que pensamos que la vida realmente está allí, pero en verdad ese cuerpo material no es el que está vivo. Ese reflejo de vida no proviene de él, sino que proviene de otra esencia, igual que nuestra misma esencia, que está confundida también y atrapada en esa realidad construida. Entonces estamos relacionándonos no con esa esencia, sino con ese cuerpo. Y estamos tratando de tener placer de diferentes cuerpos, objetos, estructuras, sustancias, estímulos a los sentidos materiales, que provienen también de objetos materiales sin vida propia también. Entonces, esa cuestión de reflexión tan necesaria, es importante tenerla en cuenta. De hecho, reflexionar sobre ella para un poco darnos cuenta de qué se trata la búsqueda de la espiritualización de la existencia, de qué se trata el mensaje de la Escritura. Es un llamamiento no a la negación de las construcciones materiales como el cuerpo y esas cosas, sino al despertar y al dejar de seguir confundidos en la identificación plena con esos elementos. Es la criatura, es la esencia de la criatura, algo diferente a cualquier cosa que podamos encontrar en este mundo, porque está constituida la criatura de fuerza viviente pura, de conciencia pura, de capacidad de conocimiento puro, de capacidad de gozo puro y pleno. Está compuesta la criatura de capacidad de amor. Y entonces solamente en un estado de conciencia tal donde estas cuestiones estén presentes a plenitud, que la criatura puede sentirse totalmente o podrá sentirse totalmente satisfecha. Entonces el texto dice: el afortunado rey Pariksit dijo: oh Brahmana, solo por tu misericordia nos has santificado, haciendo que seamos como lugares de peregrinaje, y todo por tu presencia aquí como huésped mío. Por tu misericordia nosotros, que no somos más que indignos monarcas, nos volvemos merecedores de prestarle servicio al devoto. Maharaj Pariksit, como era experto en etiqueta, de protocolo de recibimiento, el gran devoto del Señor, es experto en eso. Además,
También tenía formación como rey, así que también había sido criado y educado. En ese sentido le dice palabras dulces. Primero exalta al visitante: oh, tú eres muy generoso al venir aquí estoy yo que soy indigno de ti, sin embargo tú, por tu misericordia, has tenido a bien venir para santificarme, para beneficiarme, en cuanto a que estoy muy caído. Ese es el protocolo de la etiqueta: exaltar primero al visitante, a la gran personalidad. En el Chaitanya Charitamrita se explica, Krishna Kaviraj Goswami explica que hay tres cuestiones básicas cuando uno se dirige a alguien superior. La primera cuestión es definir bien a quién te estás dirigiendo, o sea, el objeto de respeto que esté bien claro, o definirlo. La segunda cuestión, darle o dedicarle bendiciones, o sea, glorificaciones, alabanza. Y la tercera cuestión es hablar o poner o exponer nuestras debilidades o lo tan lejos que estamos, lo por debajo que estamos de esa gran personalidad, o sea, exponer la humildad y la sencillez, la imperfección de nuestra posición. Y entonces después es que uno está listo para hacerle las preguntas pertinentes. Entonces continúa el texto diciendo: por el simple hecho de recordarte, nuestras casas se santifican al instante. ¿Y qué puede decirse del hecho de verte, tocarte, lavar tus santos pies y ofrecerte un asiento en nuestro hogar? Fíjense cómo es de notar en la cultura védica, al menos en la cultura védica original, clásica, a las personas que eran representantes puras de la presencia del Señor, que en la mayoría de los casos en ese entonces andaban de peregrinos, andaban de pueblo en pueblo, porque su misión era distribuir la presencia de Dios, el amor por Dios por toda la tierra. Como esas personas eran vistas como lo que eran, o sea, representantes del Señor, y eran tratadas como el propio Señor. Se les trataba con cortesía, con generosidad, con humildad. Se les mandaba entrar en las casas, al menos de aquellos que eran devotos, que tenían conocimiento de la importancia de este tipo de personas. Se les atendía correctamente, se les lavaba los pies, se les daba toda la atención necesaria, con reverencia, con júbilo, porque se sabía que la presencia de esa persona, que la enseñanza, que las palabras, que el brindarle servicio a esta persona reportaría un bien trascendental para aquella casa, para aquel hogar y para aquellas personas que les sirvieran de anfitriones. Entonces el buen servicio, la cultura del buen servicio, es la cultura característica de una vida védica. La palabra Veda, vamos a recordar, básicamente significa sabiduría o una vida basada en el conocimiento verdadero. Así que una vida basada en el conocimiento verdadero tiene varias características que emergen, que dan crédito de dicho conocimiento, como por ejemplo la limpieza, la austeridad, la compasión, la veracidad y también la cultura de servicio. Una vida brahmínica es una vida experta en servir de forma perfecta, dentro de las posibilidades, según las circunstancias, hacia aquella persona, básicamente hacia todo, pero en específico hacia aquellos que merecen en verdad dicho servicio. ¿Por qué menciono esto? Porque aunque la vida védica te llama al servicio hacia todos, sin discriminación, aún así dentro de ese servicio hay categorías de servidos. Categorías. Los que son o viven o actúan o dan crédito realmente de que están viviendo como representantes del Señor son la máxima categoría dentro de los servidos, porque son los que pueden reportar el mayor bien para la humanidad. Los demás deben servirse, en tanto son partes también del Señor, son parte de la creación,
pero realmente cuando están en un estado de ignorancia o de pasión no pueden tributar beneficios reales a la humanidad. Por tanto, el servicio se hace simplemente por el acto de caridad. Se le brinda servicio para ejercitar la cultura del servicio, para darles una experiencia de acogida, pero en verdad no pueden ofrecer como retribución verdadero bien a la humanidad. Pero en el caso de Sukadeva Goswami es interesante porque el rey dice lo siguiente: por el simple hecho de recordarte. Fíjense esto, ¿qué connotación tiene? No solo la presencia física allí del siervo del Señor, sino el recuerdo de su presencia, el recuerdo de sus palabras tiene efecto purificador, efecto transformador en nuestra vida. Eso significa que la presencia, el devoto del Señor, el representante del Señor, no es una presencia material. Es más allá de una simple presencia material, porque si fuera una presencia material únicamente con solo potencia material y no tuviera potencia espiritual, no tuviera la capacidad de, mediante su simple recordación, transformar nuestra vida. Así también y podemos entender el por qué el recordar el Señor y las cuestiones relacionadas al Señor es una forma de servicio devocional. Y es una forma también en la que el Señor se vuelve presente en nuestra vida. La recordación del Señor, la recordación de sus nombres, la recordación de algún pasaje de la Escritura referente a Él, la recordación de alguna experiencia vivida en relación a Él. Eso, cuando es veraz, cuando tiene su fundamento situado sobre algo real y cuando se hace desde una actitud de sinceridad, es un potente agente transformador o purificador de nuestra existencia. En tanto es la propia presencia viva del Señor. No hay diferencia entre el recuerdo del Señor y la presencia del Señor. Si se recuerda al Señor de verdad y ese recuerdo es genuino, se está teniendo la presencia del Señor. La cuestión está también en que vamos a aprovechar esa presencia según la capacidad o el grado de entrega o de purificación en el cual estemos situados en ese momento. Por tanto, el efecto va a ser de un tipo o de otro, va a ser mayor percibido o menormente percibido, pero la presencia va a ser la misma. Las condiciones de poder aprovechar esa presencia es la que varía y ya eso depende de nosotros. Dice por el simple hecho de recordarte. Esto es importante reflexionarlo y después asumirlo en el corazón. El simple hecho de recordar, el poder del recordar genuino, la entrega en la recordación, ese recordar es también perfecto y purificador si el objeto que estamos recordando es en verdad un objeto relacionado directamente con la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios. De la misma manera en que el recordar determinados elementos que han participado en nuestra vida, personas que ya no están, o seres queridos, o parejas, o mascotas, o el dinero que tuve, o recordar las comodidades de no sé cuándo, de la misma forma en que cuando yo recuerdo eso con pasión, con cierto sentimiento de apego, se va estrechando más el apego hacia ellos, porque es como si se hicieran más presente en mi vida, aunque ya no estén. De esa misma manera, la recordación del Señor va estrechando nuestro apego y vínculo con el Señor. Por tanto, nos va acercando más a Él y nos va preparando también más para una comprensión mejor de la esencia divina, así como también para un aumento de la solidez en nuestros sentimientos hacia el propio Señor. Dice el recordarte. Y me he quedado en este texto porque esto es muy importante. Recordar la acción. En sánscrito se dice, las escrituras explican Sravana, Smarana, Kirtanam Vishnu. O sea, Sravana, escucha, o sea, escucha sobre las cuestiones del Señor, escucha hablar sobre el Señor.
Smaranan significa recuérdale. Kirtana significa glorifícale, canta sobre lo que has escuchado y estás recordándolo. Entonces, escucha, recuerda, canta sobre el Señor, y en eso se traduce la esencia de la enseñanza o la práctica del servicio devocional puro hacia Dios, aunque tiene después 6 formas más de servicio. Estas son las 3 fundamentales y las que se pueden hacer también en cualquier momento, y las que tienen también en sí mismas y por sí mismas capacidad purificatoria más sólida, puesto que no están restringida a ningún tipo de forma de protocolo, sino que se puede hacer de cualquier manera, porque el escuchar no tiene protocolo, el recordar no tiene protocolo y el glorificar tampoco tiene protocolo. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe, su bendición esté con nosotros, sobre todo para que podamos ir comprendiendo cada vez más la importancia del representante de Dios. En esta vida Dios actúa en la mayoría de los casos desde fuera a través de su representante y desde dentro a través de su reflejo en nuestro corazón o su presencia en nuestro corazón. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.